Hola a todos, buenas tardes a todos los que nos ven. Yo soy Carolina Fierro, directora de Empresa y Reputación de Alcentro. Muchas gracias por acompañarnos en esta entrevista hoy y hoy tengo el gran honor de presentar a Ángela María Vélez, una gran y prestigiosa abogada con mucha experiencia en sector público y privado. La conozco hace muchos años ya y pues en este momento tiene una gran responsabilidad que ya les contaré y es la razón por la cual hemos hecho esta entrevista, que en estos momentos es muy pertinente por la situación que está viviendo el país y por lo que podemos aportar desde la empresa. Entonces, Ángela María, muchas gracias por acompañarnos. Voy a dar rápidamente tu hoja de vida para que te conozcan y sepan quién es nuestra invitada de hoy. Ángela María es abogada del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. Tiene una especialización en Derecho Constitucional en la Universidad Panteón Assas en París y pues tiene una experiencia infinita en el sector público y privado, como ya había dicho, fue vicepresidente de la Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio, Confecámaras, ha trabajado con el Banco Mundial, con PNUD, en la Corporación de Excelencia en la Justicia, en el Ministerio de Justicia. Y bueno, actualmente es la directora de la oficina en Colombia del Centro para la Empresa Privada Internacional, del CIPE. Ella es la representante del CIPE en la región andina para el desarrollo de todos los proyectos de la organización y está muy enfocada en el tema de conflicto y el empoderamiento femenino. Entonces, Ángela María, bienvenida. Muchas gracias por aceptar mi invitación. Y al centro, te cuento rápidamente, es un tanque de pensamiento donde proponemos ideas, analizamos y invitamos a gente como tú para que nos dé ideas y poder sacar adelante este país que lo necesitamos. Gracias por estar acá. Pues Carolina, un gusto estar contigo y con toda la audiencia del al centro. He estado viendo las cosas que están llevando a cabo y celebro mucho que haya organizaciones con tanta juventud y tantos buenos profesionales pendientes de lo que pasa en este país y promoviendo más bien la unión que la división, como tú bien dices, muy pertinente en los momentos que estamos viviendo en el país. Así que un gusto poder estar aquí con ustedes. Muchas gracias. Antes de empezar, cuéntanos qué es el CIPE, rápidamente para enfocar la entrevista y saber qué hace el CIPE. Claro que sí. El CIPE es una de las 4 fundaciones, de un proyecto que se hizo en los 80 en Estados Unidos, que se llama la Fundación Nacional para la Democracia. Es una iniciativa del Congreso de Estados Unidos que surgió la época de la, digamos, de la Guerra Fría, en la búsqueda de promover la democracia. Para ese efecto se crearon 4 fundaciones. Una es del Partido Republicano, otra es del Partido Demócrata. Se creó una que se llama Solidarity Center, que tiene que ver con el tema, digamos, de la promoción de las asociaciones. Y está el Centro para la Empresa Privada Internacional, cuyo objetivo es promover el papel y la relevancia de la empresa privada en el fortalecimiento de las democracias alrededor del mundo. Nosotros, digamos, desde esa época venimos trabajando en temas muy asociados al empoderamiento empresarial, que tienen que ver con luchar contra los capitales corrosivos, con promover la transparencia y la ética, apoyar los ecosistemas empresariales, promover la representatividad de las empresas en los entornos políticos, y, por supuesto, promover la economía de mercado. Y, digamos, en la región de Latinoamérica, hemos venido trabajando hace más de 20 años. En Colombia específicamente trabajamos desde hace 20 años. Inicialmente trabajamos en temas de lucha contra la corrupción. Incluso gracias a un trabajo de CIPE se pudo hacer algunas reformas y ajustes a la ley 80 en esa época. Y hoy en día estamos concentrados, uno, en promover el papel vital de la empresa en las zonas PEDEX. Hacemos un seguimiento pormenorizado para saber cómo se está dando la inversión en las zonas PEDEX. Y ahora estamos trabajando en un tema de anticorrupción en donde nos unimos también con Ecuador y Perú. Bueno, hacen de todo, hacen muchas cosas, es un gran alcance y creo que más que nunca es muy pertinente saber en estos momentos tanto de pandemia, que pues estamos ya en ese tema, como en los momentos que está viviendo Colombia de agitación social, política, económica, ¿cuál es el papel de la empresa en la democracia?
O sea, ¿qué hace la empresa en esta construcción y en algunos momentos que ya pues se ve a veces amenazada la democracia, pero generalmente entonces la gente dice, pues sí, esto es los políticos y el gobierno y yo no tengo mucho que ver acá y la empresa, pues la empresa funciona, pero sí tiene, ¿cuál es el papel de la empresa en la democracia? Bueno, pues la empresa tiene varias formas de incidir de manera muy significativa en la vida democrática de los países. Por una parte, pues las empresas mueven las economías y los recursos de las economías son vitales para el desarrollo de las democracias. Digamos que siempre persiste un debate de si tener una economía de mercado hace que un país sea mejor o no, porque digamos hay otros sistemas donde la economía se mueve distinto y las economías se mueven de otra manera, pero aquí el hecho de tener una economía libre, donde hay competitividad, donde la gente tiene la capacidad de desarrollarse y de generar ingresos a los países, pues es, digamos, un primer y obvio aporte fundamental de las empresas. También es el promotor del empleo, pero además es el principal aportante de los recursos de los países en la medida en que paga impuestos. Pero además puede ser un elemento clave en la construcción de políticas públicas, porque con la voz de las empresas hay un aporte muy grande a los gobiernos cuando tienen una voz apropiada para poder decir cómo hacer las cosas y que se trasladen a las realidades de los países y no simplemente digamos, al pensamiento de unos técnicos que están en el poder, sino a quienes ejercen los derechos en la vida cotidiana. Y también tienen un valor fundamental a la hora de ser los veedores de las realidades de sus países. Y tiene que ver eso todo con el tema, digamos, de transparencia, de denunciar y ver lo que está pasando y con una voz unida ser capaz de advertir las cosas que están pasando en los países. Así que, pues, tiene muchos papeles fundamentales. Todo en un entorno, digamos que cada día está más vigente y es el tema de sostenibilidad y de inclusión, digamos, porque la empresa per se, haciendo, digamos, solo su negocio, eh, pues sería mucho menos que la empresa que es responsable, mira sus entornos, es capaz de incluir y de corresponder con su conocimiento y con su capacidad a fortalecer los entornos en donde se desarrolla. Toda la razón y en el centro estamos convencidos de la importancia y del papel que juega la empresa en esta construcción de democracia. Ahora, para ponerlo un término más coyuntural, y cuál es el papel de esta nueva, no de la nueva democracia, sino de este nuevo actor en tema de redes sociales, como esta nueva realidad que es tan agitada, cambia minuto a minuto, la empresa, ¿cuál es, digamos, como su papel en el momento como de fortalecer esa democracia y decir, bueno, en estos momentos en Colombia, por ejemplo, tenemos paros, una situación social muy tensa que en algunos casos se va contra la empresa, en algunos casos, digamos, se culpa y es la negación de decir, ok, aquí el tema, los culpables son los empresarios o los ricos o la empresa, pero en esta nueva realidad que estamos viviendo, tanto eso de redes, de agitación social, ahí la empresa, ¿cómo puede actuar? Pregunta concreta. Quedarse quieta, callada, hacer su trabajo o actuar y llamar y hacer algún llamado a la sociedad, al gobierno, o cuál sería como una posición del empresariado en estos momentos. Bueno, yo creo que un poco de ambas. Una tiene que intentar seguir adelante. Es bastante difícil justamente en esta semana porque hay muchos empresarios pequeños y grandes que venden sus productos del agro y vienen a la ciudad y pues no pueden hacer su trabajo eh, y son directamente afectados. Pero también son un motor de opinión y ahí, digamos, entran digamos, las confederaciones, las asociaciones, que pueden hacer una voz fuerte para incidir e inspirar a otros sobre el impacto de las acciones pues, que no le benefician ni a los empresarios ni a los ciudadanos del común. Yo sí creo que las empresas tienen un poder vital y lo han demostrado en muchas oportunidades para bien
de incidir y llamar la atención de problemas del país y poderle transmitir a los gobiernos temas que realmente deben ajustarse y también advertir los efectos de tomar decisiones que no son apropiadas para el país. Y no me refiero con esto solo a las decisiones que toman los gobiernos, sino quienes, digamos, optan por una forma de incidir que a veces no es legal o Mm, que no es la apropiada para cambiar las realidades de los países, que siempre pues es un derecho de expresión que es pertinente a las democracias. ok, ok, de acuerdo. Tú nos decías al inicio de la presentación del CIPE el tema de corrupción. Y pues claramente vigilante y el tema de corrupción que generalmente se asocia a sector público, pero la corrupción ya no es como exclusividad del sector privado. ¿Por qué? Del sector público, perdón. ¿Por qué cada vez se destapan más escándalos de corrupción en el sector privado? Siempre han existido, ahora se destapan más. ¿Cómo ven ustedes ese tema de corrupción en el sector privado y qué se puede hacer para combatirlo, para combatir ese tema? Pues mira, es una tarea desafiante siempre porque es algo que siempre está y parece muy trillado y entonces a la gente le parece que mejor no hablemos de eso porque de eso hemos hablado mucho y nada pasa, pero yo Mm, sí creo que pasan cosas. Yo creo que se desconciencia y porque ahí sí juegan un papel fundamental las redes, digamos, y los medios de comunicación, que en la medida en que se desarrollan, tienen un voz a voz que permite que se sepa qué es lo que está pasando, ¿sí? Pero digamos que eso es un trabajo que es permanente. Hay que hacer un trabajo de culturización permanente en el cual CIPE tiene absoluta convicción porque seguimos encontrando que en las empresas hay comportamientos que se creen éticos que no lo son y es un tema cultural. Entonces, alguien tiene que entrar a explicar qué es y no es transparente, qué es y no es ético. eh, y eso es como un proceso como digo, de evangelización permanente. Que ahora se sepan más de casos de corrupción significa que quizás, puede significar quizás que hay más conciencia, porque la gente sabe más y entiende más que lo que podía ver y entender antes. Pero pues digamos que es una tarea permanente que hay que continuar, en donde yo personalmente creo que es injusto atribuírsela por completo al sector público. Eso es de ambas partes, el que propone y el que dispone. Eh, pero además no solo pasa con los recursos públicos, sino pasa internamente en los privados. Así que digamos que no es una tarea que por trillada, por escuchada, eh, se debería dejar de hacer, todo lo contrario, hay que mantenerla y hay que desarrollar siempre nuevos mecanismos de denuncia, de capacitación, de control interno, de autoverificación y pues en últimas de sistemas fortalecidos de gobierno que permitan hacerle frente a los casos corrupción ya llevados a cabo. ok, ok. Y en ese punto específico, cuando tú dices, es un tema, alguien tiene que entrar a decir, mire, esto no está, pero yo pensé, como todo el mundo lo hace, entonces yo pensé que eso estaba bien hecho. Digamos, ese es como el entorno en el que se dan estos temas éticos. Em, ¿Hay un avance? ¿Vamos igual o vamos en retroceso en ese tema de cultura contra la corrupción o cultura ética? Digamos, no me gusta ponerlo con el tema negativo, sino más bien, ¿cómo ven ustedes si ha servido, ha sido trillado y todo, y digamos, hemos tenido como sociedad una reacción también, decir ya no más y corrupción, corrupción, pero si se ha avanzado, sigue igual o vamos de para atrás en esos temas? Yo creo que se ha avanzado en el proceso de culturización. Porque, digamos, eso se puede ver muy bien en las empresas. Si uno hace el ejercicio hace 20 años, eran muy pocas las empresas que incluían dentro de sus temas claves el tema de ética en su gobierno corporativo. Es que ni siquiera se hablaba del gobierno corporativo. Hace 20 años uno plantear un taller de ética en una empresa era como una cosa bastante extraña y quizás uno lo podía ver en grandes empresas porque tienen una cultura internacional, pero uno ve
digamos, en el entorno colombiano, que eso es un tema cada día más relevante, que hace parte de las empresas que entienden que el gobierno corporativo es algo vital para que funcionen y que si quieren salir y vender sus productos, eh, es un tema al que le tienen que poner atención. Entienden que es un tema que para atraer la inversión internacional es indispensable porque un actor una empresa seria internacional no va a venir y va a invertir en una empresa que eso no lo tiene como una prioridad porque no quiere asumir las consecuencias de un aliado o de un socio estratégico que tiene un comportamiento que no corresponde a la ética, porque hay muchos casos internacionales donde una empresa seria se ha visto muy afectada por el caso de una empresa local que no tuvo el mismo cuidado que la empresa grande o digamos que la financiaba, con quien hacía negocios, no tuvo el mismo cuidado para hacer sus negocios. Entonces, digamos que sí, yo veo que hay una evolución importante en el tema de cultura, eh, pero también, digamos que ese es un tema que siempre es desafiante porque siempre salen como nuevas formas de corrupción, digamos, eso no es tampoco un tema agotado en términos de cómo hago algo eh, que no es correcto. Y eso es lo que es desafiante, que uno dice, ¿para qué sigo trabajando en este tema si esto nunca acaba? Pues no, igual hay que seguirlo trabajando porque hay que identificar esas nuevas formas, hay que denunciarlas y hay que crear nuevas herramientas permanentemente para que esos caminos sean desechados. De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo 100%. Y yo creo que además porque como lo estamos hablando, la empresa hace parte no solo de la sociedad, sino de la democracia, entonces que esos pequeños, grandes, medianos cambios que se den en las empresas, obviamente están contribuyendo también a los cambios que se dan en la sociedad. Sí, Ana María, y fíjate que una- ese es un tema que está directamente asociado con el tema de sostenibilidad y desarrollo inclusivo. O sea, ok, si no hay prácticas transparentes a la hora de hacer negocios, es muy difícil que haya una competencia equitativa. Entonces, ahí el daño es para todo el sistema económico y para todo el sistema empresarial. Y eso es lo que quizás algunos no entienden. Simplemente piensan en su casillita de negocio y no piensan que le hacen un daño a todo el ecosistema empresarial. a todo el sistema, claro, claro. Y ahí en esto, no sé si tengas pues datos o información sobre cómo estos cambios se están dando, y eso tú decías, hace unos años, hace una década, pues hablar de temas de ética en una empresa, pues no era posible. Ahora en las empresas, las nuevas generaciones, los jóvenes que están llegando a las empresas, ¿tú sientes o crees o tienes información que tienen una conciencia mayor de estos temas? O digamos, ha sido como lo mismo y entran y porque sí hay, en este momento lo he repetido en varias ocasiones, tanto en el centro como en columnas. Ahorita estamos en un momento muy desafiante del mundo porque hay 4 generaciones que están al mando, porque todavía, o sea, el presidente Biden tiene 80 años, también están la generación X, también están los millennials y ya están entrando, o sea, hay unas generaciones, antes era pues como solamente los grandes que están allá, y los grandes presidentes de las compañías, que son los que tienen experiencia, pero ahorita hay muchos jóvenes, mucha nueva forma de ver los procesos y eso. Estas nuevas generaciones que van a las empresas tienen una conciencia diferente, tienen nuevos temas o simplemente llegan y es como lo mismo de siempre. No, mira, uno se identifica que los empresarios nuevos tienen mucho más conciencia del tema de gobierno corporativo y ahí incluyen eso como un elemento técnico que es parte de negocio, ¿sí? Digamos, no quizás siempre con la visión altruista para decirlo con honestidad, sino como un elemento necesario de poder hacer buenos negocios. O sea, no evidenciar unas prácticas correctas en una compañía, sabe las implicaciones que tiene, a lo que me refería anteriormente, y en esa medida lo adoptan como parte de su quehacer de negocio. Digamos, porque esa es parte de la formación vigente. Cuando yo estaba en la universidad hace muchos años, el tema de gobierno corporativo era un tema que no estaba sobre la mesa. Hoy para cualquier empresario joven es un tema de su formación y de su quehacer que está en la agenda. Entonces, yo sí creo que ha cambiado. Ahora, nosotros dentro del proyecto de anticorrupción que vamos a hacer en Colombia, Ecuador y Perú, vamos a hacer unas encuestas en los tres países
donde uno de los temas que queremos indagar es eso, ¿no? Cómo es la perspectiva del tema de corrupción hoy en día, y no lo queremos hacer solo con los empresarios grandes, en donde uno diría, bueno, tienen todas las herramientas por lo menos para saber qué hacer, pero ¿qué pasa con el pequeño, con el emprendedor? ¿Qué está pensando? ¿Qué desafíos tiene? ¿Si lo incorpora? Así que me encantaría darte una entrevista en el segundo semestre y contarte qué nos dice esa encuesta en 3 países, para saber cómo están viendo las empresas el tema de corrupción hoy en día y los desafíos que tienen, que a veces les impiden hacer negocios, ¿no? Digamos, lo que nosotros hemos visto hasta ahora es que también hay muchos empresarios que desisten de emprender algunos negocios como con el Estado porque dicen, no, no quiero el problema en que me voy a meter, lo cual también pues resulta preocupante porque entonces la libre empresa, la competencia, el valor agregado se disminuye, por prácticas, que atentan contra el mercado y contra la buen desarrollo económico. Me pido la chiva el próximo semestre para saber los resultados, porque, Claro, por favor, claro que a ver, sí. además porque es Ecuador, Colombia y Perú, ¿me dijiste? Sí, sí, sí hemos querido hacer, digamos, hemos querido hacer un ejercicio democrático, porque hemos visto que pues hay millones de encuestas sobre el tema de corrupción, pero siempre vemos que hay como unos focos en unas empresas muy grandes, muy desarrolladas, en empresas que, como te digo, tienen los recursos para atraer un equipo experto y enseñarles sobre el tema de corrupción y hacerles la asesoría y etcétera, etcétera, pero ¿qué pasa con los que no tienen esas máquinas detrás para hacer estos desarrollos? Entonces nos interesa mucho conocer qué piensa un empresario pequeño, un startup, unos que no están en Bogotá, sino están en una región y, digamos, hablo igual para Perú y Ecuador. Así que yo creo que va a ser interesante conocer los resultados. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Me pido de verdad la chiva interesantísimo porque sí, y para eso te iba voy a unir con la penúltima pregunta para ir cerrando, porque sí, una cosa es las grandes empresas, las grandes multinacionales y en las pequeñas micro, entonces ahí mi pregunta sobre los desafíos de la pandemia los desafíos a la empresa por la pandemia. Una cosa es pues tener las multinacionales, sabemos que todos, porque todos, tanto público, privado, en la familia, personalmente, todos hemos sido afectados por la pandemia, pero ¿cuáles son los desafíos de las grandes empresas, aparte, ya sabiendo que esto pasó un año, vienen unos desafíos diferentes y viene la vacunación, pero seguimos en el cambio de teletrabajo, temas de desplazamientos, bueno, todo eso que ha cambiado la forma de trabajar en grandes empresas y cuáles son los desafíos para pequeñas, medianas y micro. Después, aparte de sobrevivir, porque sé que claramente no es fácil esa sobrevivir, pero ¿cómo ven ustedes esos desafíos después de este año tan retador y de este medio año ya que llevamos, que sigue siendo muy retador? Pues mira, yo creo que hay un desafío general que se llama reinvención. Digamos, si algo nos ha mostrado este periodo es que quienes han sido capaces de reinventarse, han salido avantes. Obviamente hay una clase de negocios que son demandantes en la pandemia y a esos les va bien. Digamos, los que tendrán que ver con el sector salud, por ejemplo. Ujú. Hay sectores como esos que se benefician de un escenario como el que estamos viviendo, pero yo lo que creo es que estas circunstancias en general, le permiten tener éxito a aquel que tiene la capacidad de hacer un alto de camino y desafiar, sus paradigmas. Entonces, las empresas que son capaces y que lo hicieron desde el principio, y vamos a ver el sector restaurantes, por ejemplo, que ha sido enormemente afectado, hay unos restaurantes que inmediatamente fueron capaces de pensar, lo nuestro es domicilios y vamos a hacer unos duros en domicilios. Ujú. Y están ahí. Y digamos que con esto quiero ser muy respetuosa, porque uno habla, digamos, muy como desde el centro, pero no desde el que tiene la empresa. Claro. Pero me parece que el desafío está digamos, en no casarse con lo que uno tiene, sino con lo que uno puede hacer. En cómo hago que mi negocio sea distinto con una plataforma electrónica, en cómo hago que mi negocio, que siempre ha sido presencial, sea virtual, en cómo hago para vender a través de una página web, y no en un local comercial, en cómo hago uso de las economías digitales, y no
y no de las formas tradicionales para vender mis productos, ¿no? Entonces, yo creo que el gran desafío es cómo reinventarse, que por supuesto no es para nada fácil, pero creo que el éxito está en eso. Absolutamente de acuerdo y desde la dirección nosotros, o sea, siempre esa es la idea, además de promover ese tipo de eso. No es fácil y no todo el mundo lo puede hacer, pero sí es el reto y el desafío al que nos puso la humanidad. Y aquí ya para cerrar, porque sé que con la doctora Vélez generalmente también hablamos de política, y soy politóloga y nos gusta la política, y evidentemente, pues la empresa está, ya lo hemos hablado en toda la entrevista de nuestros 25 minutos, la empresa es parte de la democracia, es un actor político, está en el tema, en el centro, y viene un año electoral en Colombia. Entonces, ese es cómo, cuál es ese papel o la empresa en qué está, en qué espectro se pone cuando hay elecciones en un país. Pongamos en Latinoamérica, porque obviamente en otros, en un régimen parlamentario, bueno, son cosas diferentes, o en Estados Unidos, pero por ejemplo en Colombia, que ahorita vienen unas elecciones muy complejas por pandemia, por polarización política, que estamos en extremos, y ahí la empresa en elecciones. Bueno, mira, yo creo que tiene un papel fundamental y para ejercer ese papel fundamental es muy importante que involucre a las agremiaciones, porque por supuesto el señor que es un ferretero no va a ir a hablar con un político y le va a explicar su plan de gobierno, pero yo sí creo que las agremiaciones de empresarios tienen un valor fundamental para recoger ese sentir de los empresarios y hacer propuestas constructivas para los planes de gobierno que se están formando en este momento y que van a ser presentados en el periodo de elecciones. Yo sí creo que tienen un valor fundamental en esta coyuntura específicamente, demostrar propuestas digamos, desde las realidades empresariales de cómo puede ser mejor el futuro. Y ahí hay un valor enorme de las agremiaciones en, a partir de la opinión de los empresarios, traducir eso en propuestas de política pública, ¿no? Porque por supuesto el ferretero tiene la idea de hágame la vía que me va a ayudar a sacar mi producto, bueno, o el agricultor, ¿cierto? Pero no sabe las implicaciones de construir la vía, de los recursos que hay que traer, etcétera, etcétera. El gremio sí puede recoger todos esos elementos técnicos de los espacios de conocimiento, de los think tanks, y construir políticas que de verdad agreguen valor y que las puedan acoger los políticos, los que estén ahí para hacer, digamos, planes de gobiernos que inscriban de sus campañas, que se vuelvan después en los programas de gobierno ya en el desarrollo del gobierno del que salga elegido. Buenísimo. Va a ser un año movido tanto para las empresas como para como para candidatos y todo, pues claro, es un año muy retador para ese tipo de propuestas y bienvenidas todas esas propuestas que tú estás diciendo los. Mira, yo siento que yo aquí voy a contar algo que a mí me sorprendió mucho. Alguna vez, hace poco, entrevistaron a don Arturo Calle y don Arturo Calle comentó que habían sacado, siguiendo pagados los salarios de sus empleados, que no habían despedido a nadie, a pesar de que los ingresos no eran los mismos. Y él dijo que él sentía que era la forma de devolverle al país lo que le había entregado y, digamos, el bien que le había hecho a su empresa, que era una empresa exitosa. Y a mí sí me parece que es un momento de llamar a esa reflexión, que cuando las empresas hagan sus propuestas a través de sus agremiaciones o el método que escoja que sea legítimo y constructivo, siempre piensen en eso, en el beneficio general, en la inclusión, en la sostenibilidad y no en sus propios intereses, porque en este momento especial que está viviendo el país, yo creo que eso es a lo que estamos abocados, no a pensar en el éxito personal empresarial, sino al éxito del país. Y ahí pues hay que dar unas cosas para recibir otras a cambio. Excelente llamado, excelente mensaje para cerrar. Completamente de acuerdo. Momentos tan difíciles, tan retadores en estas semanas. Entonces, Ángela María, mil gracias. Gracias por este conocimiento, por compartirlo, por los mensajes y sabiendo que tienes toda esa información y ese conocimiento del CIPE, que es un punto muy importante
partir y para poder, ahí sí, hacer democracia. Entonces, muchísimas gracias. Espero verte el próximo semestre con los resultados de la encuesta. Y a todos ustedes, gracias por acompañarnos. Un mensaje final para los empresarios y que lo que quieras decir. Nada, que no recuerde, que no olviden nunca la absoluta relevancia de su papel en la democracia. Son los motores de los sistemas democráticos, son quienes mueven las economías, quienes cuando son responsables y pagan sus impuestos, dan los recursos para el bienestar general. Son quienes tienen la capacidad de incidir para bien en las políticas de los gobiernos. Así que no pierdan su norte, que hagan lo que tienen que hacer bien hecho, siempre pensando en su entorno. Muchas gracias por esta invitación.